Buenos días. Hoy vamos a hablar una pequeña clase sobre el asunto del Santo Templo de Jerusalén. ¿Cuál era el por qué se hizo? El por qué nosotros anhelamos de que sea. ¿Cuál es la relación entre el centro, entre el Templo de Jerusalén y todo el mundo, toda la humanidad? En la Biblia, Dios ordenó a Moisés y al pueblo de Israel a construir un tabernáculo. En hebreo se llama Mishkan, en el desierto. Era una cosa bastante complicada de hacer, especialmente en el desierto, donde no hay de dónde conseguir todo lo que hacía falta. Pero se compraron las cosas en el desierto de los que tenían, y la gente donó, y se pudo hacer un tabernáculo. Casi un año de trabajo llevó, porque cosas un poco complicadas. Estamos hablando de la época de la bronce, la primera época de la bronce, una época muy, muy antigua. Se hizo un tabernáculo. El tabernáculo tenía dos partes. La parte que viene a ser los patios del tabernáculo y la santidad del tabernáculo. Que la santidad del tabernáculo estaba dividida en dos. Una menos santa y el lugar más santo. El lugar más santo se llama Kodesh Kodeshim, el lugar más santo de toda la santidad. En los patios del tabernáculo entraba la gente. Al final del patio, cerca del tabernáculo mismo, estaba el altar, donde ahí se quemaban los sacrificios. Y estaba el tabernáculo mismo estaba dividido en dos, como dijimos, en la parte exterior e interior. La interior es la más santa. La exterior había ahí, viene a ser las velas, que viene a ser el símbolo del Estado de Israel, es decir, menorá, que son las 7 velas, una mesa con panes especiales, 12 panes, y un altar chico para quemar ahí incienso. Había una especie de cortina muy ancha, muy gruesa, y detrás de la cortina estaba el arca, donde dentro del arca estaban las tablas de la ley, que fueron dadas por Dios a Moisés, y ese arca tenía como dos ángeles con alas, mirándose uno al otro. Ese era el tabernáculo. Dios pidió, ordenó, de que cuando llegamos a la tierra de Israel, no el primer día, pero cuando se amaine un poco la guerra con los demás pueblos y estamos en una situación un poco más asentada y pacífica, hagamos un templo en el lugar donde Él va a elegir. El pueblo de Israel, durante la primera época de la entrada a la tierra de Canaán, tierra de Israel, que se llamaba Canaán, los cananitas estaban ahí, y demás pueblos, estuvo ocupado en 7 años de guerras, 7 años de repartir entre las tribus, cada tribu en su lugar, y todavía quedaban muchos lugares que no fueron conquistados. El problema está de que después de que se murió Yehoshua, que es el que sucedió a Moisés, empezaron una época de 300 años que es la época más dura y más difícil del pueblo de Israel, porque fue la época en la cual no había un liderazgo unido, sino cada tribu tenía su líder y no había un liderazgo que unía a todo el pueblo de Israel. Y también había muchas tribus que todavía no pudieron conquistar sus lugares que Dios les dio. Entonces estaban todos un poco como apretados. Entonces, al no tener un liderazgo unido, y aparte el pueblo de Israel se deterioró de manera espiritual y empezó a tener influencias extrañas de pueblos nativos
de idolatría y demás. Una especie de círculo vicioso. Se influenciaron por los demás pueblos y hacían idolatría. Dios les mandaba otro pueblo para que los presione, los domina. Ellos les piden a Dios, Dios les manda un líder, el líder ese junta a los que puede juntar, echa a los demás pueblos, al pueblo que somete a tribus o a una tribu, y ahí hay paz. ¿Hasta cuánto hay paz? Hasta que empiezan otra vez a trabajar idolatría y es un círculo vicioso. No termina más. 300 años de círculos viciosos. Al final de esos años, Dios mandó a un profeta. Es decir, había profetas antes, pero Dios mandó un profeta especial que se llamaba Samuel, y Samuel hizo una especie de revolución espiritual en todo el pueblo de Israel. Él iba lugar en lugar y enseñaba la ley de la Torá, enseñaba la fe en Dios y fomentaba el trabajo divino. En 20 años, se puede decir, 20 años de trabajo, él como demolió toda la influencia extraña y no había más trabajo de idolatría en el pueblo de Israel. Después de 20 años, el pueblo de Israel quería un rey. Dios le dijo al profeta Shmuel de que ponga como rey a un tal Shaul, y él viene a ser el rey, fue nombrado. Shaul reinó únicamente 2 años. El primer año estaba más o menos bien, hasta que hizo un error muy grande, y el profeta Shmuel le dijo de que el reinado no iba a continuar de él. Dios le dijo que vaya a nombrar en secreto, no públicamente, a David, el hijo de un tal Ishai, en la ciudad de Betlehem, como rey al pueblo de Israel. David tenía en esa época 33 años, 32 años. Se casó al ganar a Goliat en la pelea tan, ¿cómo se dice?, tan famosa, David contra Goliat, en el valle de Elá, acá 20 minutos de Jerusalén. Se casó con la hija del rey, la hija de Shaul. Pero Shaul se empezó a enloquecer porque él sentía de que David tenía mucho más éxito que él y que era más amado por la gente. Y él pensaba de que David lo iba a suceder. Entonces trató de matarlo y lo persiguió. Y David se tuvo que escapar. Primero en el desierto de Judea. Gran parte de los salmos que él escribió es cuando estaba solo en la mitad del desierto. El que conoce el desierto de Judea va a saber que es un desierto bastante duro. No vive nadie. Durmiendo en alguna cueva. Solo. Perseguido. No tenía donde vivir. Dejó a su esposa atrás. Difícil. Como sea, él se sentó en el sur y empezó a juntar gente que estaba más o menos al margen o en el margen de la ley, gente muy, con ningún expediente limpio en la policía. Son los 300 valientes de David que lo acompañaron desde ese entonces hasta su muerte. Él los tomó, los levantó de la basura espiritual, cultural, socioeconómica, moral que estaban, y los hizo ser su gente más fiel, su gente más derecha y su gente más contribuidora al pueblo de Israel. David, al final de sus días, cuando ya estaba bien avanzado y el pueblo de Israel ya reinaba en casi toda la tierra prometida en la Biblia, que viene a ser desde la franja de Gaza hasta tocando el río Éufrates en Irak, todos los demás pueblos de la zona sometidos y pagaban impuestos y con pactos de cierta manera con el pueblo de Israel. Entonces él quiso hacer un templo.
quiso construir un templo. Él primero eligió a Jerusalén como capital de su país, de su reinado. Él, cuando estuvo con Samuel, antes de que Samuel se muera, al principio, antes de reinar todavía, él, eligieron un lugar, es decir, en la profecía, Dios le dio una profecía a Samuel, en el cual le mostró qué lugar quiere que él construya. En ese lugar fue el lugar que está escrito en la Biblia, de que Dios le pidió a Abraham que ahí sacrifique a su hijo Isaac, en la tierra de Moriah, en lo que se llama hoy el Monte del Templo. En ese lugar, David quería construir el templo. Aparte, Dios lo mostró con una especie, no quiero entrar en ese tema, es una especie de una plaga muy fuerte que estuvo en ese día, en esa época. Como sea, Dios, como le dije, él quería construir un templo, pero Dios le dijo de que no puede construir un templo. Y el profeta le dijo, decirle a David que él no puede construir el templo porque mucha sangre tú derramaste frente a mí. Es decir, no había otra opción. David tuvo que hacer guerras. No había otra opción. Pero Dios le dice que no. Como el templo viene a dar la paz al mundo. Más todavía. Grandes partes de las cosas que se tienen que construir en el templo o en el tabernáculo no se pueden construir con acero. Si no se puede usar ningún útil, ni un martillo, ni nada que tenga que ver con acero. Explican nuestros sabios por qué. Porque el acero fue dado al mundo para cortar la vida de las personas. Es decir, con el acero se preparan armas. Y el altar del sacrificio viene a alargar la vida de las personas. Viene a dar sentido a la vida de las personas. Justo al revés. Por eso no se puede hacer. Por eso en la Biblia prohibió usar hierro, acero. Como sea, Dios le negó a David de construir el templo, como dijo, de que él se ocupó mucho de guerras. Pero su hijo sí, su hijo es un rey de paz, no va a hacer las guerras, no está escrito que hizo guerra con nadie, si no tenía que hacer la guerra, porque la gente le temía al pueblo de Israel. Y él construyó el primer templo. El primer templo llevó años de construcción, fue construido hace 3000 años justamente. Arqueológicamente, el templo de Salomón viene a ser la edificación más importante de esa época, es decir, no quedó nada, menos las pirámides. Pero aparte de las pirámides no hay ningún edificio o lugar con tanta grandeza y fastuosidad. Estamos hablando de oro en todos lados. Estamos hablando de columnas hechas con oro de 18 metros de altura. 18 no, 9 metros de altura. Un edificio de 3 pisos. 2. Con unas especies de coronas arriba de cada columna. Con granadas y uvas dando vuelta sobre cada columna. Y eso es lo mínimo. Muchísimas cosas. Mucha riqueza, mucho ahínco y mucho esfuerzo. Nosotros vimos el palacio del rey Nabucodonosor en Babilonia, 500 años después, y es mucho más chico y mucho menos fastuoso, aunque Babilonia era un reino muy rico. Como sea, el templo, como dijimos, la intención del templo es cuando Salomón, el rey, abrió el templo, rezó un rezo que les recomiendo leerlos en la Biblia, un rezo muy importante, en el cual él dice de que este templo no nos sirve a nosotros, sino sirve a toda la humanidad. Que si va a venir una persona que no es judía de cualquier lado del mundo y va a querer rezar, va a poder venir acá y rezar. Va
a poner acá, va a poder venir acá y dar su sacrificio. Y Dios lo va a escuchar, de acá va a escuchar. Es decir, el templo no es... Primero vamos a empezar. El templo no es para Dios. Dios no necesita ningún templo. La fastuosidad del templo no es para Dios. Dios no pide que sea nada fastuoso. ¿Para qué? Dijeron los comentaristas, ¿para qué hace falta que el templo sea fastuoso? Para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Vamos a decir que yo tengo una reunión ahora con Trump. Tengo una reunión con Trump por un asunto muy importante. Pido una reunión con Trump, bueno, o llego a una reunión con Trump, como sea. De repente me dice, bueno, Trump te está esperando en la piscina. Está ahí con la malla, con los hijos, jugando a la pelota, y tengo que sentarme ahí a hablar. Vamos a decir que tengo respeto, yo no vine con malla, no voy a entrar en la pileta, pero viene con un traje bien arreglado, pero todavía él está en una situación muy informal. Entonces el respeto, uno inmediatamente a los 3 minutos ya, no es que deja de respetarlo, pero sí se siente más desahogado. Sin embargo, vamos a decir que tengo la misma reunión con Trump y me hacen entrar en la Casa Blanca, y están ahí los guardas, y me revisan, y rayos X, y esto y el otro, y entro y veo salas con otros guardas, y otras salas con otros guardas, y esto y lo otro, y todo esto, y de repente entro a la sala donde está Trump sentado, con su mesa, y todo el asunto. El trato va a ser distinto. Es decir, el respeto que le voy a tener es otro. La forma de hablar va a ser otra. Por eso Dios hizo que el templo pidió que el templo sea fastuoso. ¿Para qué? Para nosotros. Porque nosotros tenemos que llegar a Dios. Cualquier persona que llegue a Dios, judío o no judío, tiene que llegar a Dios con una especie de humildad frente al que está en esta casa. Al que está presente en esta casa. No es que está en esta casa y no está en el mundo. Está en esta casa y está todo el mundo, pero tenemos que entrar a su casa como invitados. No es nuestra casa, es la casa de Él. Por eso el respeto es distinto, la situación es distinta, el trato es distinto, todo es distinto. Ahora, Salomón mismo en ese rezo dice, el cielo y lo que está sobre el cielo, vamos a decir el espacio, no te pueden llegar a sostener, y seguro que mi casa tampoco, seguro que esta casa que te construí tampoco. Pero con todo y eso, tu presencia está en esta casa. Es decir, Dios está en todos lados, pero está también acá. En el Talmud y también en la Kabbalah. Nuestros sabios explican de que cualquier persona del mundo, todos los rezos de toda la humanidad y del pueblo de Israel, de donde estén, pasan y llegan al mundo celestial vía el monte del templo. Es decir, del monte del templo suben arriba. El monte del templo viene a ser la canilla, el caño central por lo cual pasa toda la influencia divina a este mundo. Como dijeron nuestros sabios, que una sardina en España vive por la fuerza del monte del templo y del templo, tanto sea construido como destruido. Y también los rezos de las personas suben a Dios en ese canal. Ahora, el templo, el profeta Isaías nos dice de que cuando va a venir la redención del pueblo de Israel, va a haber mucha gente que no es judía y se va a querer trabajar a Dios también. Y cuando Dios va a hacer los milagros de la redención y demás, van a pensar de que por ahí ellos no son aceptados por Dios, porque el pueblo de Israel se va a redimir y ellos no son parte del pueblo de Israel. Entonces Dios le dice el profeta le dice de que Dios le dijo de que pueden estar tranquilos. Dios va a llevar también de la gente gentil, de la gente no judía, servidores para su templo y servidores para la redención divina. Es decir, el templo no es algo de nosotros, es algo de Dios.
por hacer algo de Dios, todas sus criaturas tienen que verlo como lugar central de sus aspiraciones y su elevación espiritual. Que Dios nos dé la fuerza para ver en nuestros días la construcción del templo, que va a traer paz en el mundo. Va a traer paz al ver de que la gente va a entender de que Dios es único para todas las naciones. Dios ama a todas sus criaturas. Y como dijimos, los rezos de todos suben a Dios por ahí. Y si Dios quiere, vamos a ver la redención final, la paz mundial, con el templo que va a ser construido en Jerusalén pronto en estos días. Amén.